Mi nuera organizó una fiesta sorpresa para mi hijo en mi propia quinta. Yo no fui invitada. Ella publicó en redes sociales: fiesta en nuestra quinta, con nuestra familia y la gente que realmente importa. A las 11 de la noche, sin decir una palabra, fui y desconecté el generador de energía. Quedó una oscuridad total. Entonces, tomé el micrófono y dije con voz distorsionada: esta propiedad tiene dueña y ella los está observando a cada uno de ustedes. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Sofía, tengo 65 años, y nunca imaginé que llegaría el día en que mi propio hijo me haría sentir invisible. Pero fue exactamente lo que sucedió un jueves cualquiera, cuando abrí Instagram y vi las fotos de su fiesta de cumpleaños. Una fiesta que tuvo lugar en mi quinta. Una fiesta a la cual yo no fui invitada. Estaba tomando café en mi apartamento en Puebla cuando apareció la notificación. Era una publicación de Mariana, mi nuera. El corazón me dio un vuelco antes incluso de abrirla. Había aprendido a reconocer esa corazonada, esa punzada en el pecho que venía siempre que ella publicaba algo relacionado con la quinta. La primera foto mostraba a mi hijo Ricardo soplando las velitas en un pastel de 3 pisos. Estaba sonriendo con esa sonrisa amplia que conocía desde que era niño. Alrededor de él, docenas de personas que nunca había visto. Amigos de Mariana, colegas de trabajo de él, gente que no tenía idea de quién era. Deslicé hacia un lado. Más fotos. La parrilla que mi difunto esposo construyó con sus propias manos. La alberca donde mis nietos aprendieron a nadar. El salón de eventos que tardamos 5 años en terminar. Y entonces leí la descripción. Cada palabra fue una puñalada. Fiesta sorpresa para el amor de mi vida en nuestra quinta, rodeados de familia y de las personas que realmente importan. Gracias, Dios, por este lugar maravilloso que es nuestro refugio. 40 años de mi príncipe, vida plena, logros merecidos, gratitud infinita. Nuestra quinta, nuestro refugio, gente que realmente importa. Sostuve el celular con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos. Leí de nuevo. Y de nuevo. Buscando alguna mención a mi nombre. Algún agradecimiento. Algún reconocimiento de que aquel lugar no era de ella. Era mío. Mío y de Roberto, mi esposo que murió hace 7 años y dejó aquella propiedad como el único legado de 35 años de trabajo duro. Pero no había nada. Ninguna palabra sobre mí. Era como si yo no existiera, como si aquella quinta hubiera brotado del suelo por arte de magia y hubiera caído en su regazo. Continué deslizando las fotos. Había video de la gente cantando Las Mañanitas, foto de Ricardo cortando el pastel, selfie de Mariana con el vestido rosa fucsia, sombrero de paja, lentes de sol enormes, posando en el portal que yo misma había pintado el mes pasado. Stories con música animada, gente brincando en la alberca, parrillero asando carne, bebidas frías en la mesa. Y en ningún momento, en ninguna foto, ningún video, ningún story, yo aparecía. Porque yo no estaba allí. Nadie me había avisado. Nadie me había invitado. La fiesta de mi único hijo, en mi propiedad, y yo enterándome por las redes sociales como si fuera una extraña cualquiera. Dejé caer el celular en la mesa. Las lágrimas vinieron antes de que pudiera controlarlas. Lloré allí sola en mi cocina, con la taza de café enfriándose frente a mí, tratando de entender cómo había llegado a ese punto. Cómo el niño que cargué en brazos, que crié sola después de que su padre enfermó, que vestí, alimenté, pagué universidad privada, cómo ese niño me había borrado de su vida de esa manera. Tomé el teléfono. Llamé a Ricardo. Sonó. Sonó, sonó, buzón de voz. Intenté de nuevo, lo mismo. Le envié un mensaje por WhatsApp. Hijo, vi las fotos de tu fiesta. ¿Por qué no me avisaste? 2 palomitas azules. Visto, ninguna respuesta. Esperé 1 hora, nada. Esperé 2 horas, nada. Llamé de nuevo. Esta vez,
Él contestó, pero la voz se oía apurada, impaciente. «Hola, mamá. Estoy un poco ocupado ahora. Luego te llamo». «Ricardo, solo quería saber por qué no fui invitada a tu cumpleaños». Silencio del otro lado. Se podían oír risas de fondo, música, gente conversando. Él todavía estaba allí, en mi quinta, disfrutando la fiesta de la cual yo había sido excluida. «Mamá, fue algo de último momento. Mariana la organizó de sorpresa. Era poca gente, algo sencillo». Poca gente, sencillo. Las fotos mostraban al menos 50 personas. «Hijo, vi las fotos. No parecía poca gente». Él suspiró. Aquel suspiro que yo había aprendido a reconocer. El suspiro de quien está molesto, de quien quiere terminar la conversación. «Mamá, hablamos luego, ¿sí? Me tengo que ir». Y colgó. Así, sin explicación, sin pedir disculpas, sin nada. Me quedé allí parada, sosteniendo el teléfono, sintiendo aquel dolor que no tiene nombre, el dolor de ser madre y ser tratada como un estorbo. El dolor de dedicar la vida entera a alguien y ser desechada cuando ya no es conveniente. No era la primera vez. En los últimos 2 años, desde que Mariana entró en la vida de Ricardo, las cosas habían cambiado. Al principio fue sutil. Ella sugería que avisara antes de ir a la quinta, aún siendo mía. Después comenzó a publicar fotos como si el lugar fuera de ella, siempre con descripciones del tipo «nuestro rinconcito» o «nuestro refugio». Después vino el día en que cambió la contraseña del Wi-Fi sin avisarme. Y ahora esto, la fiesta sin invitación. Pero esta vez era diferente. Esta vez ella había sobrepasado todos los límites. Y yo tenía que hacer algo. Me levanté, me lavé la cara, sequé las lágrimas. Tomé el bolso, las llaves del coche y conduje hasta la quinta. Quedaba a 40 minutos de Puebla, en la zona rural de Atlixco. El camino era bonito, carretera de tierra flanqueada por pinos, paisaje que siempre me calmaba. Pero aquel día apenas vi la vista. Solo podía pensar en la humillación, en la rabia, en el dolor. Cuando llegué, el portón estaba cerrado con llave. Usé mi llave, entré. Los coches todavía estaban estacionados en la entrada. La fiesta había terminado, pero aún había gente limpiando, recogiendo vasos desechables, guardando sillas. Vi a Mariana en el portal, riendo con 2 amigas, todavía con su vestido rosa, aún posando para fotos. Bajé del coche. Caminé hacia ella. Cuando me vio, la sonrisa se congeló en su rostro. «Sofía, qué sorpresa. No sabía que usted venía hoy». Usted. Ella siempre me llamaba así. Nunca suegra, nunca Sofía. Siempre usted, con aquel tono que fingía respeto, pero escondía desprecio. «Mariana, vine porque me enteré de que hubo una fiesta aquí ayer, una fiesta de cumpleaños de mi hijo, y nadie me avisó». Ella intercambió miradas con sus amigas, una sonrisa de medio lado. «Ay, todo fue tan deprisa, ¿sabe? Sorpresa de último momento». No nos dio tiempo de avisar a todos, pero sí les dio tiempo de avisar a 50 personas. Su sonrisa titubeó. «Mire, fue una fiesta íntima, solo amigos cercanos, no queríamos molestarla». Molestar. Yo era una molestia en la fiesta de mi propio hijo. «Mariana, esta quinta es mía. Si ustedes van a hacer fiesta aquí, necesito saberlo. Y más que eso, si es cumpleaños de Ricardo, tengo el derecho de estar presente». Ella se cruzó de brazos. La máscara de amabilidad comenzó a caer. «Con todo respeto, Sofía, nosotros usamos esta quinta todos los fines de semana. Prácticamente vivimos aquí. Sería una exageración tener que pedirle permiso cada vez. Ustedes no viven aquí, yo vivo. El nombre en la escritura es el mío. Y sí, necesitan pedir permiso». Una de sus amigas susurró algo. Mariana soltó una risita. Luego me miró con aquella expresión que yo había aprendido a odiar. Falsa piedad. «Sabe, Sofía, entendemos que usted tiene apego a este lugar. Pero tal vez ya sea hora de pensar en pasar la propiedad a Ricardo. Al fin y al cabo, usted ya tiene una edad, vive sola en Puebla, no puede cuidar de todo esto. Sería más práctico».
Sentí que la sangre me subía al rostro. Tengo 65 años, Mariana. No 95, y cuido perfectamente bien de aquí. Vengo 2 veces por semana, pago todas las cuentas, hago todo el mantenimiento. Ella se encogió de hombros. Si usted lo dice, solo creo que sería mejor para todos si formalizáramos las cosas. Ricardo es su único hijo. Un día esto será de él de todas formas. ¿Por qué no adelantarlo? ¿Por qué no adelantarlo? Ella quería que yo entregara mi propiedad, el único patrimonio que Roberto y yo construimos en 40 años de matrimonio, para que ella pudiera hacer lo que quisiera sin necesidad de consultarme. No voy a pasarle nada a nadie mientras yo esté viva y saludable. Y si van a seguir usando la quinta, van a tener que avisarme antes e incluirme en los eventos, principalmente cuando sean eventos de mi hijo. Mariana puso los ojos en blanco, los puso en blanco, como si yo fuera una niña berrinchuda. Está bien, Sofía. Avisaremos la próxima vez. Con permiso, necesito terminar de limpiar aquí. Y me dio la espalda. Literalmente. Se volteó y comenzó a conversar con sus amigas como si yo no existiera. Me quedé allí parada, humillada, invisible en mi propia propiedad. Pensé en gritar, en hacer un escándalo, pero no iba a darle esa satisfacción. Entonces volví al coche y me fui. De camino de vuelta, las lágrimas regresaron. Pero esta vez no eran solo de tristeza, eran de rabia también, porque yo había pasado la vida entera sacrificándome. Trabajé como maestra durante 35 años. Cuidé de Roberto cuando enfermó, en los últimos 5 años de su vida. Crié a Ricardo sola en los años finales, porque su padre apenas podía levantarse de la cama. Pagué universidad privada, di el enganche para su apartamento, ayudé siempre que lo necesitó. Y ahora era tratada como un estorbo, como alguien que estaba en el camino. Pero allí, conduciendo en aquella carretera de tierra, tomé una decisión. No iba a dejarlo pasar. No esta vez. En los días siguientes, me sumergí en una investigación que nunca imaginé que haría. Busqué abogados especializados en derecho de familia y propiedad. Leí sobre invasión de domicilio, uso indebido de propiedad, derechos de propiedad. Descubrí cosas que me enfurecieron aún más. Descubrí que lo que Mariana estaba haciendo tenía nombre: apropiación indebida de patrimonio. Descubrí que publicar en redes sociales como si fuera dueña de algo que no es de ella podría ser considerado fraude. Descubrí que yo tenía derechos, muchos derechos. Concerté una cita con un abogado, el doctor Fernando Robles, que me fue recomendado por una amiga. Su oficina quedaba en el centro de Puebla, en un edificio antiguo pero bien conservado. Cuando entré, me recibió con un apretón de manos firme y una sonrisa amable. «Doña Sofía, tome asiento. Cuénteme qué está sucediendo». Y yo le conté todo, desde el principio. Desde cuando Mariana entró en la vida de Ricardo, los cambios graduales, las publicaciones en redes sociales, el cambio de contraseña del Wi-Fi, la fiesta sin invitación, la conversación en el portal. Él escuchaba en silencio, tomando notas en un pequeño cuaderno. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró con seriedad. «Doña Sofía, usted está en una situación delicada. Técnicamente, lo que está sucediendo configura uso indebido de propiedad. Usted podría incluso prohibirles el acceso a la quinta, ya que el nombre está solo a su nombre». Mi corazón se aceleró. ¿Podría hacer eso? Podría, pero necesita pensarlo bien. Estamos hablando de su hijo. Una medida drástica como esa puede causar un rompimiento definitivo. Me quedé en silencio. ¿Era eso lo que yo quería? ¿Romper del todo con Ricardo? ¿Qué me sugiere usted? Él juntó las manos sobre la mesa. Sugiero que primero intente una conversación clara con su hijo, a solas, sin su esposa. Expóngale todo lo que está sintiendo. Deje claros sus límites. Si aún así él no respeta, entonces sí tomamos medidas legales. Tenía sentido. Pero yo tenía miedo. Miedo de que Ricardo eligiera a Mariana. Miedo de perder a mi único hijo. ¿Y si él no me escucha? Entonces usted vuelve aquí y preparamos una notificación extrajudicial.
Es un documento formal que deja claro que el uso de la propiedad depende de su autorización. Si aún así no respetan, podemos iniciar una demanda. Salí de la oficina con un nudo en el estómago, pero también con un plan. Intentaría conversar con Ricardo. Una última vez, con calma, con honestidad, sin acusaciones. Y si no funcionaba, tomaría las medidas necesarias. Lo llamé aquella misma noche. Ricardo, necesito hablar contigo, personalmente, solo nosotros dos. Él dudó. ¿Sobre qué, mamá? Sobre todo, sobre la quinta, sobre Mariana, sobre nosotros. Por favor, hijo, es importante. Un largo silencio. Después, está bien, el sábado paso por tu apartamento. El sábado tardó una eternidad en llegar. Pasé los días ensayando mentalmente lo que iba a decir. Cómo iba a abordar el tema sin sonar acusadora. Cómo iba a exponer mis sentimientos sin sonar dramática. Cuando finalmente llegó, mi corazón estaba latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Preparé café, panqué de zanahoria, su preferido desde niño. Nos sentamos en la sala, con las tazas humeantes en la mesa de centro. «Mamá, ¿de qué querías hablar?» Respiré hondo. «Hijo, necesito que entiendas una cosa. Cuando vi las fotos de tu fiesta, cuando leí aquella descripción de Mariana diciendo «nuestra quinta», cuando me di cuenta de que no había sido invitada a tu cumpleaños, me sentí borrada. Me sentí como si ya no importara». Él bajó los ojos hacia la taza. «Mamá, no fue esa la intención». «Sé que no fue, pero fue lo que pasó. Ricardo, aquella quinta no es solo un pedazo de tierra, es la vida entera de tu padre. Es el lugar donde pasamos todos los fines de semana durante 20 años construyendo, ladrillo por ladrillo. Es donde están sus cenizas, es memoria, es historia. Lo sé, mamá. Entonces, ¿por qué Mariana publica como si fuera de ella? ¿Por qué me dice que le pase la propiedad? ¿Por qué hacen fiesta allí sin siquiera avisarme?» Él suspiró. Se pasó la mano por el cabello. «Mariana, ella es así. Le gusta publicar, mostrar. No es maldad, es su forma de ser. Pero su forma de ser me está hiriendo, hijo. Y tú no te estás dando cuenta, o peor, te estás dando cuenta y no estás haciendo nada». Silencio pesado. Él removía la cuchara en la taza sin mirarme. «Mamá, Mariana piensa que eres muy controladora con la quinta, que no nos dejas hacer nada, que te estás metiendo con todo». Sentí una punzada en el pecho. ¿Controladora? Ricardo, solo pido que me avisen cuando van a usarla. Solo pido respeto. ¿Eso es ser controladora? Mariana dice que sí. ¿Y tú le crees a ella? Él finalmente me miró, y en aquella mirada vi algo que me destrozó. Duda. Estaba en duda si debía creerme a mí o a ella. «Mamá, no quiero estar en medio de ustedes dos. Ya estás en medio, hijo, y estás eligiendo su lado». No es elegir lado. Es solo... Ella es mi esposa. Necesito apoyarla a ella también. Apoyar es una cosa. Permitir que me falte al respeto es otra completamente diferente. Él se levantó. «Mira, mamá, voy a hablar con Mariana. Le voy a pedir que tenga más cuidado con las publicaciones. Pero tú también necesitas relajarte un poco, dejarnos usar la quinta sin tanta exigencia». Era eso. Al final, él me estaba pidiendo que tragara, que aceptara, que me relajara mientras me faltaban al respeto en mi propia propiedad. «Ricardo, te voy a decir una cosa, y quiero que escuches bien. Aquella quinta es mía. Mientras yo esté viva, seguirá siendo mía. Y si ustedes quieren usarla, van a tener que respetarme, avisarme, incluirme. Y dejar de actuar como si fueran los dueños, porque no lo son». Él se puso rojo. «Mamá, un día la voy a heredar. Tú misma siempre lo dijiste. Un día, cuando yo muera, pero mientras yo esté viva y saludable, la que manda soy yo. Y si ustedes no pueden respetar eso, voy a tener que tomar medidas». «¿Qué tipo de medidas?» «Las que sean necesarias para proteger lo que es mío». Él sacudió la cabeza. Tomó la llave del coche. «No puedo creer que me estés amenazando».
No es amenaza, hijo, es aviso. El respeto se gana, no se exige, y ustedes han perdido el mío. Salió dando un portazo. Oí su coche marchándose a toda velocidad. Me quedé allí en la sala, temblando, con el panqué intacto en la mesa y la sensación de que había perdido a mi hijo para siempre. Pero había hecho lo que necesitaba. Había puesto los límites. Ahora era esperar para ver si los respetarían. Pasaron 2 semanas. Ricardo no llamó, no envió mensaje, no dio señales de vida. Era como si yo hubiera dejado de existir. Cada día que pasaba sin noticias de él, el dolor en el pecho aumentaba. Pero junto con el dolor, crecía también la certeza de que había hecho lo correcto. Fue Carmen, mi mejor amiga desde los tiempos del magisterio, quien me salvó de hundirme completamente en la tristeza. Apareció en mi apartamento un jueves por la tarde con una botella de vino y aquella determinación que solo ella tenía. Sofía, basta. Vas a dejar de sufrir por un hijo ingrato y una nuera interesada. Hoy vamos a tomarnos este vino, ver una película mala y hablar mal de la gente. Me reí por primera vez en semanas. Carmen siempre sabía cómo sacarme del fondo del pozo. Nos sentamos en el sofá, abrimos el vino y yo le conté todo de nuevo. Ella escuchaba moviendo la cabeza, poniendo caras de indignación en los momentos justos. Esa Mariana es una víbora de verdad, y tu hijo es un cobarde por dejar que te haga eso. Carmen, es verdad, Sofía. Hombre que no defiende a su madre no merece ser llamado hombre. Es un mandilón. Dolía oírlo, pero en el fondo yo sabía que tenía razón. ¿Qué crees que debo hacer? Ella tomó un sorbo de vino, pensativa. Mira, ya intentaste conversar, ya pusiste tus límites. Ahora es esperar para ver si respetan. ¿Y si no respetan? ¿Y si no respetan? Ella sonrió de una forma maliciosa. Entonces les muestras quién manda, a tu manera. No entendí en el momento lo que quiso decir, pero guardé aquellas palabras. 3 días después, un domingo por la mañana, recibí un mensaje de mi vecina de la quinta, doña Lupita. Ella vivía en una propiedad al lado de la mía, separada solo por una cerca de alambre. Sofía, hay gente en tu quinta. Mucho ruido. Pensé que tú sabías, pero decidí avisarte. Mi sangre se congeló. Llamé a Ricardo inmediatamente. Buzón de voz. Le envié mensaje. Nada. Intenté 3 veces más. Silencio. Entré a Instagram. Fui directo al perfil de Mariana. Y allí estaba. Stories a montones. Carnita asada, alberca, amigos, música alta, y la descripción que me hizo ver rojo. Domingo perfecto en nuestro refugio. Carnita asada, alberca y la mejor compañía. Familia bendecida. Estaban allí, de nuevo, sin avisarme. Después de todo lo que yo había hablado con Ricardo. Después de dejar claro que necesitaban respetarme. Estaban allí, haciendo fiesta, publicando en las redes sociales, actuando como dueños. Tomé las llaves del coche con las manos temblando. Esta vez no era solo tristeza, era rabia. Rabia de verdad. Conduje hasta allí más rápido de lo que debía. Cuando llegué y vi los coches estacionados, la parrilla humeando, oí las risas y la música, algo dentro de mí se rompió. Pero no era una rotura de fragilidad, era una rotura de liberación. Liberación de intentar ser la madre comprensiva, la suegra amable, la mujer que tragaba insultos para mantener la paz. Llegué no por la entrada principal. Usé un acceso lateral que pocos conocían, que daba directo a la parte trasera de la casa, cerca de donde estaba el generador de energía. Estacioné escondida detrás de un viejo cobertizo. Caminé hasta conseguir ver la fiesta. Había unas 20 personas. Mariana estaba en el centro de atención, con un bikini rojo, sombrero de paja, con una bebida en la mano, riendo fuerte. Ricardo estaba en la parrilla, volteando carnes, conversando con unos amigos. Niños brincando en la alberca. Música banda a todo volumen. Y yo allí, escondida en mi propia propiedad, invisible, borrada. De nuevo.
Pero no por mucho tiempo. Volví hasta donde estaba el generador. Era un equipo que Roberto había instalado años atrás para garantizar energía incluso cuando faltaba la luz. Yo conocía cada tornillo de aquel generador. Sabía exactamente cómo funcionaba. Miré el reloj. 2:30 de la tarde. La fiesta estaba en su apogeo. Pensé en las opciones. Podía ir allí, hacer un escándalo, echar a todo el mundo. Podía llamar a la policía. Podía simplemente irme llorando de nuevo. O podía hacer algo que nunca olvidarían. Recordé las palabras de Carmen. Muestra quién manda, a tu manera. Tomé el celular, abrí la cámara. Comencé a filmar todo, la fiesta, la gente, Mariana posando para fotos. Ricardo en la parrilla. Filmé por casi 20 minutos, evidencia. Prueba de que estaban allí sin mi permiso. Después volví al generador. Había un interruptor general que controlaba toda la energía de la propiedad, incluyendo las luces, la parrilla eléctrica que complementaba la de carbón, el sonido, todo. A las 3 de la tarde, cuando el sol estaba alto y nadie se preocuparía por la luz eléctrica, todavía no hice nada. Esperé, porque quería que fuera de noche, quería que el impacto fuera máximo. Fui a la casa de servicio, una construcción pequeña que usábamos para guardar herramientas. Me senté en una silla vieja, tomé agua del refrigerador que había allí y esperé. Horas, viendo el sol ponerse, oyendo la fiesta continuar, oyendo la música, las risas, los gritos de gente brincando en la alberca. A las 8 de la noche comenzó a oscurecer. Las primeras luces de la casa fueron encendidas. Esperé más. A las 10:30 de la noche, cuando ya estaba completamente oscuro y la fiesta seguía a todo vapor, me levanté. Caminé hasta el generador. Puse la mano en el interruptor. Respiré hondo. Y lo desconecté. La oscuridad fue instantánea y absoluta. En un segundo, la propiedad entera se sumergió en el negro más completo. La música se cortó en medio de un ritmo. Las luces se apagaron todas a la vez. Y después vino el silencio. Un silencio que duró tal vez 3 segundos, pero que pareció una eternidad. Entonces comenzaron los gritos. ¿Qué pasó? ¡Se fue la luz! ¿Alguien tiene linterna? ¡No veo nada! Oí el ruido de gente tropezando, sillas cayendo. Alguien gritó que había chocado con la mesa. Los niños comenzaron a llorar. Era el caos, un caos delicioso. Pero yo aún no había terminado. Años atrás, Roberto había instalado un sistema de sonido ambiental en el área exterior. Bocinas esparcidas por la parrilla, por la alberca, por el salón. Lo usábamos para poner música en las fiestas familiares. El sistema funcionaba independiente del generador, con batería propia. Lo había probado antes. Sabía que funcionaba. Tomé mi celular. Abrí la aplicación que controlaba el sonido. Me conecté. Las bocinas aún tenían carga. Subí el volumen al máximo. Entonces acerqué el celular a la boca y usando una aplicación que distorsionaba la voz, comencé a hablar. Mi voz salió grave, distorsionada, irreconocible, haciendo eco por todas las bocinas al mismo tiempo. Esta propiedad tiene dueña. Los gritos pararon. Silencio absoluto. Se podían oír solo las respiraciones jadeantes, el viento en los árboles. Y ella los está observando a cada uno de ustedes. Alguien gritó. Una mujer. Un grito agudo de pánico. Ustedes invadieron, sin autorización, sin respeto. Todo está siendo filmado. Todo está siendo grabado. Más gritos. Gente corriendo a ciegas. Oí un ruido de splash. Alguien había caído en la alberca. Tienen 5 minutos para irse, todos, o las autoridades serán llamadas. Fue el caos total. Gente corriendo a tomar bolsos, chanclas, celulares, niños llorando, personas maldiciendo. Alguien gritó que era cosa de fantasmas, otro dijo que era un asalto. Nadie sabía lo que estaba sucediendo. Me quedé allí, escondida en la oscuridad, oyendo la desesperación. Y por primera vez en meses sentí algo que no era dolor o rabia. Era satisfacción, justicia.
Esperé 10 minutos. Cuando el ruido comenzó a disminuir, cuando escuché coches encendiendo y saliendo a toda velocidad, caminé hacia el frente de la propiedad. Encendí la linterna del celular. Iluminé la escena. Solo quedaban 3 personas: Ricardo, Mariana y una pareja de amigos de ellos. Todos parados cerca de los coches, pálidos, asustados. Cuando la luz de mi linterna iluminó mi rostro, vi el momento exacto en que Ricardo me reconoció. Sus ojos se abrieron de par en par. La boca se le abrió. Mariana dio un paso hacia atrás. «¿Mamá? Buenas noches, Ricardo. ¿Fuiste tú? ¿Tú apagaste la luz? ¿Tú hiciste aquello?» «Lo hice, en mi propiedad, que ustedes invadieron, de nuevo». Mariana recuperó la voz. Aquella voz chillona que le salía cuando estaba nerviosa. «Sofía, ¿qué locura fue esta? Casi nos matas del susto». «Locura fue que ustedes hicieran fiesta aquí después de yo haber dejado claro que necesitan avisarme. Locura fue que tú siguieras publicando como si este lugar fuera tuyo. Esto es abuso. Usted no puede hacer esto». Comencé a reír. Una risa sin humor, seca, amarga. «¿Abuso? ¿Tú invades mi propiedad? ¿La usas sin autorización? ¿Publicas mentiras en las redes sociales? ¿Me excluyes de la vida de mi hijo y yo soy la que está cometiendo abuso?» Ricardo dio un paso al frente. «Mamá, vamos a hablar con calma. Todo el mundo está nervioso ahora». «¿Calma? ¿Quieres calma?» Mi voz salió alta, cortante. Intenté la calma, Ricardo. Intenté conversar. Intenté poner límites, y a ustedes les valió. Así que ahora van a aprender por las malas. Tomé el celular, mostré la pantalla. Filmado todo. La fiesta, la gente, ustedes usando mi propiedad sin autorización. Tengo prueba de invasión. Tengo capturas de pantalla de todas las publicaciones de Mariana. Tengo el testimonio de la vecina. Y el lunes por la mañana voy a la policía a levantar un acta. Mariana se puso blanca. «No vas a hacer eso». «Sí voy. Y si ustedes me demandan por sustos, yo los demando por invasión de propiedad, uso indebido, daños morales. Y voy a ganar. Porque la ley está de mi lado». La pareja de amigos de ellos se despidió rápidamente y salió casi corriendo. Quedamos solo nosotros 3. Ricardo, Mariana y yo, en la oscuridad de la quinta, iluminados solo por la linterna de mi celular. «Tienen 2 minutos para recoger sus cosas e irse». «Mamá, para. Esto es ridículo». «Ridículo fue lo que ustedes me hicieron. Ahora váyanse, los 2, y no vuelvan sin mi autorización expresa por escrito». Mariana comenzó a llorar. No de tristeza, de rabia. «Ricardo, ¿vas a dejar que te haga esto?» Él me miró, después a ella, y por primera vez vi duda en su rostro. «Mariana, vámonos. Hablamos de esto después». «No, ella no puede hacer esto. Esta quinta un día va a ser tuya. Ella no puede prohibirte la entrada». «Un día, Mariana». Mi voz salió helada. «Cuando yo muera. Pero mientras yo esté viva, la que manda aquí soy yo, y yo les estoy ordenando que se vayan, ahora». Señalé el portón. Ellos tomaron sus bolsos. ¿Entraron en el coche? Antes de encender el motor, Ricardo bajó el vidrio. «Mamá, necesitamos resolver esto». «Lo resolvemos cuando aprendas a respetarme». Él se fue. Vi las luces del coche desaparecer en la carretera. Me quedé allí sola en la oscuridad, temblando, no de miedo, de adrenalina, de rabia, de liberación. Encendí el generador de vuelta. Las luces se prendieron. Caminé por la propiedad viendo el desorden. Vasos desechables esparcidos, restos de comida, sillas tiradas, toallas mojadas abandonadas en el suelo. Me senté en el portal, en aquella silla mecedora que Roberto había hecho con sus propias manos, y lloré. Lloré todo lo que estaba guardado. El dolor, la rabia, la decepción, pero también el alivio. Porque por primera vez en meses yo había reaccionado. Me había defendido. Había demostrado que no era una mandilona. Pasé la noche allí. Limpié todo. Recogí la basura. Acomodé las sillas. Lavé lo que necesitaba lavar. Trabajé hasta las 4 de la mañana, hasta caer de cansancio.
Cuando finalmente me acosté en el sofá de la sala, con el cuerpo adolorido y los ojos ardiendo, dormí el sueño más profundo que había dormido en meses, porque por primera vez sentí que había hecho justicia. Me desperté con el sol entrando por la ventana de la sala. Eran casi las 10 de la mañana. El cuerpo me dolía por completo de tanto limpiar, pero la mente estaba extrañamente clara. Hice café, me senté en el portal e intenté procesar lo que había sucedido la noche anterior. Realmente había apagado la luz. Realmente había usado el sistema de sonido para asustar a todo el mundo. Realmente había echado a mi hijo de mi propiedad. Una parte de mí estaba en shock con mi propia valentía. Otra parte estaba orgullosa. El celular sonó. Era Carmen. «Sofía, vi los mensajes de la madrugada. ¿Qué pasó?» Le conté todo, cada detalle. Cuando terminé, ella se estaba riendo tanto que apenas podía hablar. «Eres una leyenda. Sabía que tenías eso dentro de ti. Carmen, eché a mi hijo. Echaste a 2 invasores. El hecho de que uno sea tu hijo no cambia eso». Ella tenía razón, pero dolía de todas formas. ¿Y ahora? ¿Qué hago? Ahora esperas. La pelota está en su cancha. A ver si aprendieron la lección. El lunes por la mañana, como había prometido, fui a la delegación. Llevé todas las pruebas. Los videos, las capturas de pantalla, el testimonio de la vecina. El delegado, un hombre de unos 50 años, escuchó todo con atención. «Doña Sofía, técnicamente usted tiene razón. El uso de propiedad sin autorización configura invasión. ¿Pero usted está segura de querer llevar esto adelante? ¿Contra su propio hijo?» «Estoy segura. No quiero demandar. Solo quiero un registro, para que si sucede de nuevo, yo tenga cómo probar que es reincidente». Él asintió. «Justo. Voy a levantar el acta». Salí de allí con el protocolo en la mano. No iba a hacer nada más por ahora. Pero si necesitaba, tenía munición. Volví al apartamento e intenté regresar a la rutina. Pero era imposible. Cada vez que el teléfono sonaba, mi corazón se aceleraba. Esperando que fuera Ricardo. Esperando disculpas. Esperando algo. Pero él no llamó. Pasaron 3 días. Nada. 1 semana. Silencio. 2 semanas. Aún nada. Fue Victoria, mi sobrina, hija de mi hermana, quien me llamó para contarme las novedades. «Tía Sofía, te has convertido en el tema de conversación de la familia. Todo el mundo está comentando». «¿Comentando qué?» «Que te volviste loca, que echaste a Ricardo, que te estás volviendo paranoica con la quinta». Sentí la sangre hervir. «¿Y tú? ¿Qué piensas?» «¿Yo? Pienso que hiciste bien. Mariana es una aprovechada. Todo el mundo lo sabe, solo Ricardo no lo ve». «¿Alguien ya habló con él?» «Intenté, pero no quiere escuchar. Está dolido. Dice que lo humillaste enfrente de sus amigos». «Humillé. Yo la que lo humilló a él». «Victoria, él me humilló primero. Me excluyó de su cumpleaños. Usó mi propiedad sin permiso. Dejó que su esposa mintiera en las redes sociales. ¿Y yo soy la villana?» «Lo sé, tía. Lo sé. Pero conoces a Ricardo. El orgullo herido es difícil de curar». Colgué frustrada. Porque tenía razón. Ricardo era orgulloso. Siempre lo fue. Admitir que estaba equivocado era casi imposible para él. 1 semana más pasó. Comencé a aceptar que tal vez tardaría meses en volver a hablar conmigo, tal vez incluso años. Pero entonces, un jueves por la noche, sonó el timbre. Abrí la puerta. Era Ricardo. Estaba diferente, más delgado, ojeras profundas, barba sin afeitar. Parecía que no dormía bien hacía días. «Hola, mamá. Hola, hijo. Entra». Él entró despacio. Se sentó en el sofá sin quitar los ojos del suelo. Hice café. Me senté en el sillón frente a él. Esperé. Fue él quien habló primero. «Mamá, yo... necesito pedirte disculpas». Mi corazón se encogió. Pero no dije nada. Solo escuché. «Tenías razón. Sobre todo. Mariana estaba siendo irrespetuosa. Yo estaba siendo ciego. Y te lastimé de una manera que no tiene disculpa». Lágrimas comenzaron a bajar por su rostro. Después de aquella noche, peleamos, Mariana y yo.
pelea fea. Le dije que necesitaba respetarte, que la quinta era tuya. ¿Y sabes lo que dijo? Me quedé en silencio. Dijo que si yo no te ponía en tu lugar, ella se iba. Que no iba a seguir casada con un hombre que deja que su mamá mande en su vida. Respiré hondo. ¿Y qué respondiste? Yo le dije que lo iba a pensar. Él cubrió su rostro con las manos. Mamá, soy un cobarde. Debí haberla echado en ese momento, pero tuve miedo. Miedo de quedarme solo. Miedo de admitir que elegí a la persona equivocada. Ricardo, déjame terminar. Él levantó el rostro, los ojos rojos. Pasé estas 3 semanas pensando, en todo, en cómo llegamos hasta aquí. En todas las veces que te lastimé, todas las veces que la elegí a ella en lugar de a ti, y me di cuenta de una cosa. ¿Qué? Que me convertí en el tipo de hombre que yo odiaba, el tipo que trata a su madre como un estorbo, que no valora el sacrificio, que se olvida de dónde vino. Me levanté, fui hasta él, me senté a su lado en el sofá. Hijo, te equivocaste feo. Me lastimaste de una manera que nunca imaginé que serías capaz. Pero estás aquí, reconociendo, pidiendo disculpas. Y eso ya es un comienzo. Él me abrazó, y allí, en el abrazo de mi hijo, sentí algo que no sentía hacía meses. Esperanza. Lloramos juntos. Madre e hijo, intentando arreglar lo que estaba roto. En los días siguientes, Ricardo volvió a visitarme regularmente. Conversábamos por horas. Sobre todo, sobre cómo su relación con Mariana se había vuelto tóxica, sobre cómo se había perdido intentando complacerla, sobre cómo extrañaba a su padre, especialmente en momentos de decisión. Me contó cosas que yo no sabía. Cómo Mariana controlaba todo en su vida, desde la ropa que vestía hasta los amigos que veía. Cómo ella había borrado fotos mías de la casa de ellos, diciendo que dejaba el ambiente pesado. Cómo ella se quejaba siempre que él me visitaba, diciendo que yo era pegajosa. Cada revelación era una puñalada, porque yo no me había dado cuenta. Estaba tan enfocada en la quinta, en la falta de respeto, que no había visto que mi hijo estaba atrapado en una relación abusiva. Mamá, sé que me equivoqué contigo, pero yo también estaba siendo manipulado. Y no estoy diciendo esto para disculparme, es solo para que entiendas. Entiendo, hijo, pero la manipulación no te quita tu responsabilidad. Eres adulto. Podrías haber dicho no. Lo sé, y debí haberlo dicho, varias veces. La situación de él con Mariana estaba deteriorándose. Según él, apenas conversaban ya. Dormían en cuartos separados. Ella amenazaba con el divorcio todos los días, pero no se iba de casa. ¿Por qué no pides el divorcio? Él suspiró. Miedo, mamá. Miedo de asumir que fallé en el matrimonio. Miedo de decepcionar a todo el mundo. Miedo de quedarme solo. Hijo, solo ya estás. Por lo menos divorciado recuperas tu libertad. Tardó 2 semanas más para que él se armara de valor, pero cuando lo hizo, fue definitivo. Llegó al apartamento que compartía con Mariana y le pidió la separación. Según él, ella ni se sorprendió, solo tomó sus maletas y se fue. Ni siquiera discutió, mamá. Solo dijo que me iba a arrepentir, que sin ella yo no era nada. Y se fue. Él se sintió destrozado los primeros días. Llamaba llorando, diciendo que había cometido un error, que tal vez debió haber intentado más. Pero yo me mantuve firme. Ricardo, una relación donde uno controla y el otro obedece no es una relación, es una prisión. Hiciste lo correcto. Un mes después de la separación, fuimos juntos a la quinta por primera vez desde aquella noche del apagón. Él estaba nervioso. Mamá, ¿todavía tengo permiso para venir aquí? Hijo, siempre lo tuviste. Solo necesitabas pedirlo. Solo necesitabas respetarme. Pasamos el día limpiando, organizando, conversando. Él me ayudó a podar los árboles, arreglar la cerca que estaba caída, pintar la pared de la parrilla. Era como antes, cuando él era adolescente y me ayudaba los fines de semana. ¿Sabes, mamá?
Había olvidado lo bien que se siente trabajar aquí, sin presión, sin tener que publicar fotos, sin tener que impresionar a nadie, solo nosotros. Sonreí. Así le gustaba a tu padre, sencillo, real. Él dejó de pintar, me miró. Mamá, lo siento mucho, por todo. Si pudiera volver el tiempo atrás. No puedes, hijo, pero puedes hacer diferente de ahora en adelante, y eso es lo que importa. Aquella noche nos quedamos allí. Dormimos en las hamacas del portal, mirando las estrellas, conversando hasta tarde, como hacíamos cuando él era pequeño. Mamá, ¿qué vas a hacer con la quinta? ¿Cómo así? En el futuro, ¿vas a venderla? ¿Se la vas a pasar a alguien? Pensé antes de responder. Aún no decido, pero una cosa sí sé. Mientras yo esté viva, es mía. Y cuando ya no esté aquí, quiero que vaya a alguien que la valore, que la cuide, que respete lo que representa. Y yo, ¿aún tengo oportunidad de ser esa persona? Lo miré. A mi hijo que se había equivocado tanto, pero que estaba intentando arreglarlo. La tienes. Pero vas a tener que probarlo. Con tiempo, con actitudes, con respeto. Él asintió. Lo voy a probar, mamá. Lo juro. Y en los meses siguientes, él probó. Me visitaba todas las semanas, siempre avisando antes, siempre preguntando si podía. Ayudaba en el mantenimiento. Pagaba la mitad de las cuentas sin que yo se lo pidiera. Nunca publicaba nada en las redes sociales sin mi permiso. Se convirtió en un hijo diferente, más presente, más respetuoso, más humilde. Mariana desapareció completamente de su vida. Supe por terceros que había comenzado a salir con un empresario rico. Publicaba fotos en yates, viajes internacionales. Nunca más mencionó la quinta. ¿Y yo? Yo volví a tener paz. Paz para ir allí cuando quería. Paz para cuidar de lo que era mío, sin miedo a que me faltaran al respeto. Paz para honrar la memoria de Roberto de la manera que él merecía. 6 meses después del episodio del apagón, recibí una llamada del doctor Fernando Robles, el abogado. Doña Sofía, necesito hablar con usted sobre un asunto importante. Fui a su oficina aquella misma tarde. Cuando llegué, tenía una cara seria que me preocupó. ¿Sucedió algo? La exnuera de usted, Mariana, presentó una demanda en su contra. Mi corazón se detuvo. ¿Demanda? ¿De qué? Daños morales. Ella alega que el episodio del apagón le causó trauma psicológico, que tuvo crisis de ansiedad, que necesitó tratamiento. Está pidiendo una indemnización de 50,000 pesos. Me quedé sin aliento. 50,000 pesos, por haber defendido mi propiedad. Pero ella invadió, ella usó sin autorización. Lo sé, y es exactamente eso lo que vamos a alegar en la defensa. Ya preparé todo. Tenemos todas las pruebas, los videos, las capturas de pantalla, el acta. Ella no tiene oportunidad de ganar. ¿Y si gana? No lo hará. Confíe en mí. Pero yo estaba aterrorizada. La idea de tener que pagar 50,000 pesos a aquella mujer me enfermaba. Se lo conté a Ricardo aquella noche. Él se puso furioso. Ella está haciendo esto por venganza, porque le pedí el divorcio, porque tú me apoyaste. Mamá, voy a testificar a tu favor, voy a contar todo lo que ella hizo. Y fue lo que hizo. En la audiencia, 3 meses después, Ricardo subió al estrado de testigos y contó. Contó sobre las invasiones, sobre las publicaciones mentirosas, sobre cómo Mariana manipulaba, sobre cómo ella intentó alejarme de su vida. Vi a la abogada de ella intentando descalificar el testimonio, diciendo que él estaba de mi lado por interés, pero el juez no lo aceptó. Después fue mi turno. Conté todo, con calma, con pruebas. Mostré los videos, las capturas de pantalla, el acta. La defensa de Mariana era débil. Ella alegaba trauma, pero no tenía ningún informe médico que lo comprobara. Alegaba que yo había asustado a todo el mundo, pero no conseguía probar que había sido a propósito. Al final, el juez dictó la sentencia. Proceso improcedente. La propiedad es de la demandada. El uso sin autorización configura invasión. La reacción de la propietaria, aunque atípica,
Fue una forma de defensa del patrimonio. Costas procesales por cuenta de la actora. Salí del tribunal temblando. No de miedo, de alivio. Había vencido. La justicia había sido hecha. Ricardo me abrazó allí mismo en el pasillo del juzgado. Mamá, se acabó. Ella no te molestará más. Y no molestó. Después de aquella derrota, Mariana se dio por vencida. Nunca más intentó contacto. Nunca más habló de la quinta. Desapareció de nuestras vidas como humo. Con el tiempo, la herida fue cicatrizando. Ricardo conoció a alguien nuevo. Una mujer sencilla, maestra como yo había sido, que me trató con respeto desde el primer día. Que cuando fue a la quinta, elogió no la propiedad, sino la historia detrás de ella. Doña Sofía, debió ser tanto trabajo construir todo esto. Usted y su esposo son una inspiración. Aquel día, mirando a aquella muchacha de ojos honestos, sentí que mi hijo finalmente había aprendido. Había aprendido a elegir carácter en lugar de apariencia, sustancia en lugar de superficialidad. 1 año y medio después del apagón, llamé a Ricardo para una conversación seria. Estábamos en la quinta tomando mate en el portal. Hijo, rehice mi testamento. Él se puso serio. Mamá, no necesitas contarme esto ahora. Necesito, porque quiero que sepas, la quinta va a ser tuya, la mitad. La otra mitad va a una institución que cuida de mujeres víctimas de violencia doméstica, pero tu mitad viene con una condición. ¿Qué condición? Que nunca, nunca permitas que alguien le falte el respeto a este lugar, que lo cuides como tu padre lo cuidaba, con amor, con respeto, sin ostentación, y que si un día tú ya no puedes cuidarla, se la pases a alguien que la valore. Él sostuvo mi mano. Lo juro, mamá. La voy a cuidar como papá la cuidaría, como tú la cuidas. Y yo le creí. Porque las acciones hablan más que las palabras. Y en los últimos meses, sus acciones habían mostrado un cambio verdadero. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que aquel apagón lo cambió todo. No solo en mi relación con Ricardo, sino en mí misma. Aprendí que el respeto no es opcional, que el amor sin límite se convierte en abuso, que perdonar es importante, pero perdonar sin justicia es ser tapete. Aprendí que defender lo que es tuyo no te hace egoísta, te hace digna. Aprendí que a veces la mejor forma de amar a alguien es decir no, es poner límites, es dejar que las consecuencias enseñen lo que las palabras no pudieron. La quinta sigue siendo mi refugio, mi lugar de paz. Voy allí todas las semanas, a veces sola, disfrutando el silencio y la naturaleza. A veces con Ricardo y su nueva novia, Sara. A veces con amigos, pero siempre como la dueña, siempre como alguien que luchó, que defendió, que no se dejó borrar. La gente me pregunta si me arrepiento de aquella noche, del apagón, del susto, de toda la dramaticidad, y la respuesta es no. No me arrepiento ni un poco, porque fue en aquella oscuridad que yo encontré mi luz. Fue en aquel momento de valentía que yo recuperé mi dignidad. Fue allí donde dejé de ser la madre mandilona y me convertí en la mujer que Roberto siempre quiso que yo fuera. Fuerte, firme, dueña de su propio destino. Hay gente que piensa que exageré, que pude haberlo resuelto de otra forma, conversando más, siendo más paciente. Pero esas personas no saben lo que es que te falten al respeto en tu propia casa. No saben lo que es ver tu sacrificio de años ser tratado como nada. No saben lo que es ser borrada por tu propio hijo. Y quién sabe, entiende que a veces es necesario hacer algo drástico, algo memorable, algo que marque, porque fue solo después de aquel apagón que mi hijo despertó. Fue solo en la oscuridad que él vio la luz. Hoy tenemos una relación mejor que nunca, basada en el respeto mutuo, en límites claros, en amor verdadero, no en permisividad. Él me visita, cuida de la quinta conmigo, me incluye en las decisiones, me respeta. ¿Y yo? Yo volví a dormir en paz, volví a sentir que soy valorada,
Volví a ser dueña de mi vida. Si llegaste hasta aquí y estás pasando por algo parecido, déjame decirte una cosa. No tienes por qué aceptar la falta de respeto. No tienes por qué tragar humillación para mantener la paz. Porque paz sin dignidad no es paz, es rendición. Tienes el derecho de defender lo que es tuyo, de poner límites, de exigir respeto, incluso si es con tu hijo, incluso si es con tu familia, porque familia no es sobre sangre, es sobre respeto, lealtad, valoración. Y si alguien no te da eso, tienes todo el derecho de encender las luces de tu vida de la manera que sea necesaria, incluso si para eso necesitas apagar algunas primero. Yo soy Sofía, tengo 65 años, soy viuda, madre, propietaria y dueña de mi propia historia, y tú también puedes serlo. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.